Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta de este jueves 21 de noviembre, como siempre el equipo de Despierta RD, tratando de hacer esa sintonía con ustedes a través de los receptores domésticos para llevarles todas las informaciones de los hechos que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y el resto del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía. Qué fino se escuchó eso. Receptores domésticos. ¿Y qué es lo que es eso? Un televisor. Pero Tú no es sabes lo que la mismo gente, todo. pero la gente. Usted no sabe si para mí es día de fiesta, yo vine con mi Receptores palabrita domésticos. bonita. Pero eso es para los domingos, eso Pero es un jueves. Pues nosotros no hacemos programa. Pues yo no hago programa Pues los busquen domingos. uno o que le Señores, inviten a buenos uno. días. Buenos días Este a menor los siempre viene amables con una... televidentes. Ana Mercio Táñez, Cristian Cabrera, a ustedes, señores, gracias por estar con nosotros. En el camino, En el camino hacia acá. debo Ay, sí, decirles a Se llena ustedes la carga al burro, ¿cómo es? que venía escuchando el merengue Voy a ser más grande que ayer. El merengue de Alex Bueno. Usted comenzó como temprano. Usted venía animadito. Escúchenlo. Usted venía como No, animadito. porque usted lo ha escuchado ese merengue. Escúchelo de nuevo. Acompañado sola. Es un merengue, como usted quiera. Porque cuando usted lo canta, usted le hace honor al de arriba. Así Y es. gracias a Dios por las cosas que le da. Porque le permite vivir un día más. Le permite. Oye, creatividad. Ahí está. Vamos a pedirle a Lenín que le dé un poquito de volumen para oír. Voy a volver a ser gigante para reconquistar tu amor. Que no se quiere, que a veces no lo Voy valoramos. a volar más alto que antes para demostrarte quién soy. No sabe lo que está sonando. Y mi triunfo te daré lo más grato del placer. Mi tiempo te daré. Y no volveré a caer. Seré más grande que ayer. Seré más grande que ayer. No necesitarás pasaje para moverte bajo el sol. Te haría una ciudad flotante a cada despertar, mi amor. Terrible. Y mi triunfo te Bueno, sí. Con Es esas palabritas iniciamos este día. un merengue dedicado a Cristo. Como debe, o como debemos. Y con mis manos separaré la mar. Y voy a ser grande para demostrarte quién soy. O sea que hay que estar Es una buena manera en sintonía. de comenzar la jornada laboral, sobre todo cuando tienes la capacidad de ponerlas en manos del Señor y reconocerlo como tu Salvador. Así es. Señores, Buenos días, bienvenidos a este su espacio de las mañanas. En este jueves ya la semana finaliza para muchos. Hay otros que le queda un poquito más y que le dan ese empujoncito. Pero como quiera, hágalo con vitalidad. La vida le queda mucho y depende de usted qué tan bueno o malo sea su día. Adelante. Bienvenidos a este su espacio Despierta RD, ya en esta mañana. Bueno, 6:00. la noticia de ayer fue la aceptación de la candidatura del presidente Leonel Fernández por la Junta Central Electoral a través del Partido de los Trabajadores o Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Y realmente fue a través del PTD. del PTD. Porque esos cambios y eso todavía no está aprobado, ¿verdad? Sí, hasta que no aprueben no hay nada legal. Ok. Entonces, por el PTD, inmediatamente el Partido Reformista, raudo y veloz, salió corriendo también a inscribir la candidatura del presidente Leonel Fernández en la Junta Central Electoral. Ustedes saben que últimamente todo es por plazo. Yo creo que aceptar la candidatura de Fernández va a activar, mírenlo ahí, ahora pleno de la Junta Central Electoral admite la candidatura del presidente Leonel Fernández por el Partido de los Trabajadores ayer en un tuit, y esto yo creo que pues cambia el panorama Totalmente, completamente, ¿eh? totalmente. Mira, Porque a veces nosotros tenemos la idea de que el pastel estaba dividido en dos, estaba dividido en tres, pero ahora ¿en cuánto está dividido el pastel? Porque usted puede restarle lo que usted quiera a el presidente Leonel Fernández,
pero popularidad y un sector que lo apoya, justamente el que salió del PRD y otros desde fuera. Eso no se lo puede quitar absolutamente nadie. Justamente eso de la división del pastel era necesaria la confirmación de la Junta Central Electoral, porque de lo contrario, a la fecha no habría tal división. La importancia de la inscripción de la candidatura de Leonel o no es lo siguiente. Tú no puedes establecer un partido nuevo, tú no puedes hacer una base para una campaña electoral si tú no tienes ni siquiera el candidato principal, el líder de ese grupo, inscrito, si no hay posibilidad de que esa persona tenga acceso al poder. Y eso se logra a través de la inscripción. Si Leonel Fernández no era inscrito, mucha de la gente que le seguía, mucha de la gente que estaba esperando que él fuera aceptado por la Junta para poder aliarse, para poder establecer una conexión con ese grupo, no iba a asumir las riendas, no iba a salir quizás del PLD en el caso de que estuviera, no iba a mantenerse en la fuerza del pueblo en el caso de que ya hubiese salido del PLD, sino que volvería a saltar la cuerda hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí está precisamente la importancia para el equipo de Leonel Fernández de que sea inscrito. Por eso tenía la premura, tenía la intención y habían insistido en que debía ser aceptada su candidatura. ¿Pero por qué ayer? Bueno, la Junta Central Electoral, conforme a la Ley de Régimen Electoral, tenía un plazo de 5 días luego de haber sido sometida la inscripción de la candidatura. Por tanto, ayer, si esos 5 días eran días calendario, se completaba el plazo. En caso de que fuese días hábiles, se completaba a mañana viernes. Por eso, la Junta Central Electoral admitió la candidatura de Leonel Fernández y se amparó sobre el Tribunal Superior Electoral y su sentencia que entendía constitucional la presencia, la candidatura de Fernández para las elecciones del año 2020. Pero ¿qué pasa además de eso? Bueno, la Junta Central Electoral, ya habiendo recibido la inscripción de Leonel Fernández y el Tribunal Superior Electoral habiendo sentenciado que sí, que puede ser candidato, descarga un poco la atención al Tribunal Constitucional que aún está pendiente de sentenciar y de emitir su fallo respecto a si es o no constitucional de lo que se le ha apoderado, que en el caso principal es declarar nulo algunos artículos referentes a precandidaturas, a candidaturas, y que esclarecieron un poco cuáles eran precandidatos, cuáles eran candidatos y cuáles eran nominados, que fue parte del argumento que se expresó para que Leonel Fernández no fuese inscrito en el Partido de los Trabajadores Dominicanos o en el Partido Reformista Social Cristiano, que en algún momento se pensó encabezaría la alianza que lleva a Leonel Fernández. Ahora ya sí ellos pueden trabajar sobre la base de que hay un candidato, hay una cabeza de grupo, que es Leonel Fernández, y que legalmente cumplió con todos los requisitos planteados por la ley para ser candidato, que no había sucedido eso. Y el panorama se divide porque tú ahora, el electorado que siempre ha querido tener opciones distintas y variedad en el pastel político a la hora de elegir, la aprobación de la candidatura del presidente Fernández pues va a dar ese giro. Y quizás en el día de ayer, que fue una información que me sorprendió bastante, ver cómo funcionarios de este gobierno pueden contradecirse en cuestiones de segundos. El ministro administrativo de la presidencia decía que en las últimas encuestas el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, estaba en segundo lugar entre un 9, un 11 puntos de diferencia con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Más tarde fue abordado entonces el canciller de la República y dijo que esos no son los números que él maneja otros números y que las cosas van completamente distintas. Sin embargo, ahora va a haber que apretarse los pantalones, porque aparte de la experiencia de Leonel Fernández, si de algo él sabe es encantar al hablar y al demostrar el dominio y conocimiento de los temas. A uno
que le falta gracia, a otro quizás que no concuerda sus ideas, a otros candidatos que no nos llenan porque siempre han sido los mismos a través de partidos minoritarios. Y llegar un hombre con experiencia, que tenía también en su momento una alta tasa de rechazo, podría ser una combinación porque ahora las cosas pudieran cambiar o pudiesen cambiar en el panorama político de la República Dominicana, a tal punto que cuando termine el 2019 usted no va a saber quién está arriba ni quién es el favorito. Si el PRM en este momento no arrecia su política y se centra solamente en unirse como oposición para sacar al PLD del Palacio Nacional, en esta contienda Leonel Fernández puede irse delante. Miren, quiera usted o no quiera Leonel, esté de acuerdo o no con su propuesta, él ha demostrado tener la capacidad para arrastrar gente, incluyendo cuando se fue de su partido, que mientras los PLDistas dicen que se fue con una parte minoritaria, otros reconocen que tienen la capacidad de gente y seguidores para hacer un partido político. Mira, yo en torno a esto, pues vuelvo a reiterar lo que dije mucho antes de que esto sucediera, de que se aceptara la candidatura. Yo dije que Leonel Fernández tenía que agotar los plazos institucionales legales, así ha sido hasta el momento, y esta coyuntura pues presenta dos situaciones. Primero, que evidentemente que hay una división del pastel del electorado en tres grandes partes. Una mínima parte pues estaría reservada a Guillermo Moreno, a el señor Ismael Reyes del PDI y también al señor del partido Ramfis Trujillo, del partido de la estructura, no, PNVC. Del PNVC. Esos tres candidatos. Los demás tres pues son los cabecillas de las alianzas de las tres grandes fuerzas políticas que hay. Y es una gran fuerza política el PTD porque lo ha asumido como candidato a Leonel Fernández. Entonces, evidentemente que hay tres grandes flancos armados ya. Yo diría que casi compactados, porque el caso del proyecto de Luis Abinader, perdón, de Leonel Fernández, todavía faltan figuras por agregarse y todavía faltan funciones dentro de esa figura, de esa estructura, aunque ya muchos de los seguidores directos, cuando digo seguidores directos, hablo de la gente que se desprendió del PLD para irse con Leonel Fernández, tienen funciones específicas y ya hemos hablado con algunos de ellos cuando han venido a las entrevistas. Ya están repartidos los cargos del Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Cuántos son del comité político de Leonel Fernández y cuántos pertenecen a la vieja guardia del PTD? Habría que ver también si todavía hay algún recurso pendiente de fallo en torno a esa litis interna del PTD y ver cuál sería el resultado a partir de las documentaciones que entreguen. Eso por un lado. Por otro lado, pues estaría poniéndose a prueba, primero, la fuerza que dicen los PLDistas que es el PLD en términos de la maquinaria electoral. Habría que esperar también cuál es el resultado del accionar de las estructuras que gobierna y que domina Danilo Medina a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y cuál es el plus que se le pone con la ausencia de Leonel Fernández. Porque el PLD ha sido gobierno 5 veces. Bueno, 3 veces con Leonel Fernández, 2 veces con Danilo Medina. Ahora se pondrá a prueba realmente quién es que controla, engrasa y pone en marcha y en efectividad la maquinaria electoral que ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Eso por un lado. Por otro lado, todavía está por verse la fuerza electoral que tiene Leonel Fernández como tal, o sea, su figura, la candidatura de Leonel Fernández, porque es una nueva modalidad. O sea, Leonel Fernández había sido victorioso
con la maquinaria electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora se pone a prueba no solamente el liderazgo político que tiene Leonel Fernández, sino la capacidad de movilizar ese voto. Está en capacidad el Partido de los Trabajadores Dominicanos de sustituir el accionar y quienes persiguen o siguen a Leonel Fernández, el trabajo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Eso está por verse. En cuanto al peso específico que tiene Leonel Fernández, es incuestionable. O sea, nadie puede dudar del peso que tiene Leonel Fernández como figura política en la República Dominicana. Además, 3 veces presidente de la República. ¿Quién no quisiera trabajar para una candidatura como la de Leonel Fernández? Cualquiera. Cualquiera que quiera llegar al poder y entienda que esa es la vía o que esa es la oportunidad que se le da para llegar al poder. Claro que quien conoce a Leonel Fernández, quien ha trabajado con Leonel Fernández, hay 2 posiciones. El que ya lo conoce y que para nada le interesa seguir trabajando con él, y quien todavía no lo conoce y quiere conocerlo a fondo y aspira a que sea él el presidente de la República. Esas 2 posiciones, eso por el lado de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a pasar con el PRM? ¿Qué va a pasar con las diferencias internas que tienen Luis Abinader e Hipólito Mejía? ¿Qué va a pasar con la reacción de Carolina Mejía, que dijo: yo no estoy de acuerdo, secretaria general de ese partido, yo no estoy de acuerdo con que se haga una alianza con Leonel Fernández y esa parte política? Bueno, y hay que decir que demasiado se cedió demasiado terreno. Desde mi punto de vista, el Partido Revolucionario Moderno salió perdiendo con esa alianza, porque se dio 11 candidaturas a senadores. Ellos se quedaron con 12. Hay 2 candidaturas a senadores que son la de San José de Ocoa, que el BIS la asume, la candidatura, porque el actual senador ganó por el BIS, que iba aliado al Partido de la Liberación Dominicana, y la de Santiago, que es Dominicanos por el Cambio, que es la de Eduardo Estrella, y que el PRM la ha asumido. Es decir, estamos hablando de 12 y 11, 23 y 2, 25. Hay unas 7 candidaturas que están todavía flotantes. Candidaturas que justamente el doctor Leonel Fernández y el PTD no presentaron, presentaron resistencia, o sea, presentaron opción también. Pero en el caso de la Romana, ¿qué va a pasar? Donde Amarili Santana, que no se fue del PLD, que se quedó en el PLD, que era parcial a Leonel Fernández, ¿qué va a pasar ahí? Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en Pedernales, que es Dionis Sánchez el senador, que es el candidato del PLD, que era leonelista? ¿Qué va a pasar en Moca? ¿Y en San Juan de la Maguana? No, porque en San Juan de la Maguana el PTD y la Alianza, la Fuerza del Pueblo, no presentó candidatos. O sea, ahí Félix Bautista va cómodo. Va cómodo. Porque ni tiene resistencia de la oposición, ni tiene resistencia del partido, porque ya es candidato. O sea... Y no se fue. No, que no se fue, por eso le digo. O sea, yo le mencioné 3 casos... Perdón, no tiene resistencia de su oposición amiga, aunque parezca contradictorio, que es el grupo de Leonel Fernández. Claro, yo lo digo porque... Todo el que se quedó, la sensación que a mí me da es que luego viene otra jugada. Yo le digo, bueno, pero eso no se descarta. Y por eso fue que el presidente dijo, quien se vaya a quedar a trabajar, que se quede, y el que no, que se vaya. Porque yo los conozco, y de ahí vino lo del mote de Maco con Cacata, que no les ha gustado, pero tampoco le ha gustado a los demás que le hayan dicho gato y ratón. O sea, haciendo bembita por una simple frase. O sea, esa es la pequeñez de la madurez política que tienen los políticos dominicanos, que han incluso llamado a medios de comunicación para que cancelen a periodistas
solamente porque digan que es una mezcla de gato con cacata, de maco con cacata, porque saliera en un periódico. O sea, eso por un lado. Lo otro es que Quieren tanto va, poder para cancelar gente. Hay gente aquí que sí. O que bueno, cree hay que gente, sí. hay gente que no lo tienen. Hay gente que no lo tienen y se abrogan ese derecho. O sea, dicen, yo voy a lograr que a fulano lo cancelen. Y lo hacen. Lo hacen. Que lo intentan, digo. Y en muchas ocasiones lo logran. Porque hay de todo. Ahora, yo les voy a decir a ustedes que en el caso de los candidatos que vayan por la fuerza del pueblo o por el PTD, hasta ahora por el PTD, me estoy refiriendo a los senadores. Me estoy refiriendo a los senadores. Que ese fue el acuerdo que hizo el PRM con los senadores, con ese bloque. ¿Usted cree que esos votos del senador van a ir a Leonel Fernández? Perdón, a Luis Abinader? No. Los candidatos a senadores por las provincias o por el PTD en las provincias que fueron señalados van a votar por Leonel Fernández. Y ahí la torpeza de negociar esas 11 candidaturas. Estaban tan débiles los PRMistas que decidieron tirar la toalla en 11 provincias del país. Y no me dicen a mí que son la fuerza número 1 en este momento. No me dicen que están entre un 43 y un 46%. Señores, no se duerman, que el hecho del propio ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, reconocer que hay entre un 9 y un 11% de distancia, yo creo que es menos, pero ellos tienen los números. El hecho de reconocer públicamente de que hay una distancia entre 9 y 11 puntos y decir que en las próximas semanas eso va a variar, eso va a cambiar, esperen el tablazo. Amigos del PRM, si se siguen durmiendo y haciendo negocio de el capar perros, se van a quedar en el intento. La torpeza política se paga con creces. Y es verdad, Ulises, que los números van a cambiar la próxima semana, porque ya van a estar fraccionados, Mira, van a estar divididos. haciendo... Discúlpame, Cristian, lo que yo entiendo, De hecho, lo están ya. ya lo están, pero De lo hecho, que lo yo están. entiendo que los políticos, funcionarios del gobierno, no todo es declaración. Vea un micrófono del grupo de periodistas y dígale adiós, porque a veces a una declaración, en vez de sumar, te resta. ¿A quién le gusta oír que está abajo? Cuando usted le dice eso públicamente a un grupo de seguidores, usted lo que hace es despertar una alerta para que esa gente visualice a dónde va a ir ante cualquier cosa y si está conforme con lo que tiene. Lamentablemente fueron unas declaraciones desacertadas en este momento. Las de Peralta. Claro. Mira, hay dos cosas con esas declaraciones de Peralta. Por un lado está la posibilidad de posicionar a un enemigo más débil, que es Luis Abinader, diciendo que independientemente de lo que se pueda pensar, que está por encima, y así que las personas que no tienen aún una decisión tomada para Leonel o para Abinader, se vayan con el que tenga más posibilidades de ganar según entiende los números de gobierno. O por otro lado está la realidad de que Abinader está muy por encima de Gonzalo, dice Peralta que entre 9 y 11 puntos, yo, si dice Peralta, entiendo que es más la diferencia. Y haciendo un ejercicio matemático, entre 43 y 45 que se ha dicho que se ha mantenido Luis Abinader, si le restamos entre 9 y 11%, eso da cerca de 36%, o 36 puntos, o 34 puntos, depende. Entonces, eso habla de que Leonel está entre un 20 y un 25%. Ya el pastel ahí semidividido, se podría decir que habrá que ver cómo se desarrolla la campaña, habrá que ver cuáles son los pasos de cada uno de los candidatos, cuáles son las proyecciones
en los últimos 3 meses, si van creciendo, si van decreciendo, cómo quedó el escenario electoral desde la fecha que se dieron los resultados de las primarias hasta el día de hoy. Y tomando en cuenta cómo van esos gráficos, si hacia arriba o hacia abajo, se puede tomar como consideración, como parámetro para seguir el curso hacia las elecciones del año 2020. El que está creciendo, entiendo que seguirá creciendo. El que va a la baja, entiendo que seguirá a la baja, porque difícilmente las tendencias se revierten, salvo declaraciones muy fuera de lugar de los candidatos, hechos inusitados. En República Dominicana no ocurren tanto. Hablo de catástrofes, hablo de situaciones internacionales, presencia o declaraciones incluso de agentes externos. Pero en lo que ocurre, en lo que concierne al territorio dominicano, las tendencias se mantienen así, siendo tendencias. Entonces, habrá que ver cuando comiencen a salir publicadas las encuestas de uno u otro grupo y lo que se defina en las elecciones municipales de febrero de 2020, cómo está la cosa. Yo soy de lo que creo, y eso lo mantengo, que el escenario electoral dominicano dicta una segunda vuelta. Eso puede cambiar, pero ahora con la salida de Leonel por un lado, formal, siendo Abinader el que esté en primera posición, eso fragmentaría un poco más la oposición política. Y conociendo el acuerdo, es que si hay una segunda vuelta, si entraba a la contienda Leonel Fernández Se y hay una suponía segunda vuelta, se que supone apoya, el que gana, el que queda El que por es de encima de la arriba oposición va a es apoyar apoyado por el segundo de la oposición. Entonces En el imagínese caso usted en que el que, se vire. no, pero imagínate tú la posibilidad de que sean los dos de la oposición los que pasen. Es un panorama que puede darse. ¿Quién apoyará a quién? ¿A quién se sumará? No, no. No, Está sencillo. Sí, no, No, ¿a Está aquí- quién? sencillo. ¿a El quién que se más suma? saque gate. Claro, el que más. Porque, ¿cuál fue el acuerdo? el que No, tiene no, más no, saliva. no. El Yo acuerdo digo, no, es- es que el acuerdo es y queda uno de los de la oposición fuera. El Ah, acu- entonces no va el acuerdo. Entonces no, ahí se rompe el acuerdo, se pero tiene aquí que romper, pero hay factores que entran ahí. Gonzalo Castillo, ¿quién apoya? O el Partido de la Liberación Dominicana, ¿con quién se iría? No necesariamente tiene que irse con alguien. Bueno, pero ese ¿Y espacio usted cree que se iría con alguien? Eso no, no puede se iría ser. con nadie, pero ¿cómo Pero- tú pero controlas la dígame con masa quién. votante? Puede ser, Pero, perdóneme, pero eso es otra cosa. puede ser. Eso La institucionalmente tiene que historia haber dice que una pueden irse. decisión. Una decisión. O sea, yo le digo, pero la historia dice también que se han inhibido. Porque claro. lo hizo Balaguer. Claro. O sea, eso no es nada del otro mundo. Ahora bien, si el acuerdo lo que establece que es si nosotros quedamos segundo o tercero, nadie está obligado a que si uno de los dos quede en primero, que el segundo apoye al primero. No, no. Nadie está El obligado a segundo eso. no. ¿Por qué eso Porque está? van los dos a Digo, competencia si el nuevamente. acuerdo está hecho, Sí, no. yo no lo domino ese acuerdo. Y no sé. Y no se ha hablado. No, bueno, porque aquí la gente de que han eso- venido de un lado y otro. Eso que nosotros no, estamos diciendo es porque lo han dicho invitados aquí, No. no porque hayamos visto un papel que hable así. Yo por el contrario. Eso fue algo que se propuso en algún momento, no sé si se llegó a concertar cuando se hablaba de las alianzas. Porque el PRM, los invitados que han venido aquí del PRM y los que vinieron de la Fuerza del Pueblo, lo que han dicho es que en caso de eso, que ese tema aún no ha llegado a ese punto. Que la alianza en lo congresual y en lo municipal, ahí sí se ha tratado. Pero cuando llega a lo presidencial, que aún no se ha llegado a ese punto, que eso habrá que esperar a ver. Acuérdese que hasta el momento lo que se ha dado a conocer son alianzas, Exacto. en este caso, a nivel congresual. congresual. Ahora, O sea, en el nivel de la senaduría, Sí. ayer que me la contó- diputación Las no esté en diputaciones no. acuerdo. Me contó Geraldino ayer, y yo ando buscando el dato, va que ya las actividades periodísticas como que van en aumento. Pero ayer me contaba Geraldino González que el partido de Ramfis Trujillo, que antes era el Partido Nacional de Veteranos y Civiles, Ahora es voluntad ciudadana. el ajá, apellido. para no cambiarle las Para no siglas, cambiarle las que ellos van en una alianza municipal con el partido de gobierno, en puntos específicos, porque ese anuncio cuando se reunió el comité político, fue que se reunió el lunes, Sí, el martes. el martes, ese fue uno de los partidos que pasa a formar fila en acuerdos municipales. Bueno, porque partiendo de la fortaleza que tenga un partido en un lugar, el otro, pues, si ve que le conviene, lo asume, que fue lo que hizo la denominada Fuerza del Pueblo con, El los demás, PRM. con
con los demás partidos, específicamente con el PRM. Pero ahí viene la situación que yo le decía. Si el acuerdo se hizo en base a candidaturas senatoriales, nadie está obligado, o sea, no hay acuerdo que obligue a que el votante lo haga por el candidato presidencial de aquel que no lleve el senador. Entre los... Es decir, que si, por ejemplo, en el caso de Santiago, el alcalde es del Partido de la Liberación Dominicana, el alcalde es del partido, creo que ahora en las primarias sacó, creo que fue 115,000 votos. Abel Martínez. Sí, Abel Martínez. En votos no sé. 85%. Por ahí va la cosa. ¿Eh? Estoy hablando de un caso muy específico. En Santiago de los Caballeros, que es la tercera provincia más fuerte. Está la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. El senador es de PRM. El alcalde es del PLD, o sea, del oficialismo. Y Leonel va a competir también en Santiago. ¿Hacia quién van a ir los votos? Hay un fraccionamiento, a menos que suceda lo que usted dice, y ya lo hemos dicho aquí, que haya una intención soterrada y claramente marcada y decidida de que el PLDista vote por Abel, pero no vote por Gonzalo Castillo, sino que vote por Leonel Fernández. Sí. Es compleja la situación. Sí. Y así usted va analizando cada candidatura. Cada caso es tan distinto. Sí, Y sí, puede causar un trauma a nivel de dirigencia electoral. Porque un usted puede dislocamiento. tener la línea. No puede tener un panorama, el panorama ¿Cómo usted político o el mapa político. Aquí no se puede predecir nada. Nada. ¿Cómo no. usted puede? Exacto. Pero ¿Cómo mira, usted puede pero mira, Tú predecir? nada más tienes que coger Bueno, con la las- intención del voto. Confirmando. la actuación de la vicepresidenta Margarita Cedeño. Su postura Bailante, cizagueante. ante cada hecho que pasa, su postura. Lo más tú- mínimo ha sido todo el tiempo cizagueante. Mira, y te deja en un análisis personal que tú dices, ok, perfecto, ella sigue en Pero su yo no puesto. entiendo por qué es zigzagueante. porque un día está con Leonel o un día sus declaraciones favorecen a Leonel Fernández y al otro día, Ella no está con Leonel. repito, pero ella está en el No, PLD. Pero ella está en el PLD. ¿Pero con quién estará? Pero Pero ella Ella estaba presente el día de las elecciones primarias con Leonel ahí en el centro de no, cómputo. porque es tu esposo, tú tienes que Perdóneme. apoyar. Su esposo. Perdóneme. Pero tú eres del PLD, pero tú yo le estás pregunto, apoyando y la después que candidatura. conoció, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. O sea, yo creo que Margarita ha sido coherente. No, pues yo no dije Margarita. yo no dije eso, Uli. Yo valoro su. ¿Usted dijo tambaleante? No. Yo he Él. dicho Zigzagueante. zigzagueante. Yo Él. sí. Sí, pero Yo claro. lo que dije es que ella, partiendo de su comportamiento y actitud ante todos estos hechos, tú comienzas a analizar el panorama político y a veces tú te das cuenta que no hay una Tú sa- definición del mismo, porque, y él a lo que Cristian dice es, porque hoy puedes encontrar una declaración de la vicepresidenta apoyando la gestión del Partido de la Liberación Dominicana dentro del marco del gobierno del que ella es vicepresidenta, y mañana celebrar que el TCE acogió que Leonel Fernández puede porque ser ella no lo candidato. celebró. Pero- ella es abogada. Yo lo que entiendo pero es que no ella te da- interpretó la sentencia. Pero- No y hay además, chance de mira. análisis. Sus actuaciones tienen dislocados a sus No seguidores, creo. Mira. a lo de Leonel y a lo... Claro. Margarita, no Margarita. Claro. yo creo que ella ha sido claramente institucional en esta coyuntura. Al contrario, yo entiendo Claramente. que en ocasiones ha salido de lo que el Pero, PLD pues, dígame ha por entendido qué. como línea. Bueno, pero con el voto automatizado. ¿Qué dijeron los otros miembros del Comité Político del Partido de la Liberación referente al voto automatizado después de la sentencia, antes de la sentencia del TCE? La rechazaron. Ahí Margarita estuvo de acuerdo con lo que decía el alineamiento del PLD. Entendían que era correcto que se utilizara el voto automatizado para las elecciones de 2020. Pero cuando pasó al otro lado, que aprobaron la candidatura de Leonel Fernández, ¿qué dijo Margarita? Así, tienen que acogerse a lo que dice el tribunal, favorece, pero los otros están diciendo no, que falta más, que aún el PLD todavía Los tiene recursos en abogados- el Tribunal los Constitucional. abogados- Y los abogados que pagan el PLD están todavía no, que hay otro argumento. Pero yo no, le que pregunto, esto. Ajá. pero yo le pregunto. Y eso el es seguir la misma línea. Perdóneme, pero perdóneme. Es que
ella no está obligada a contestar lo que no le preguntan. A ella le hablaron específicamente del resultado de la sentencia. Ajá. A ella no le dijeron qué viene después de eso. Ay, pero señor. además, Ella es independiente. perdón. Así como dice Usted- Franklin, bueno. ¿cómo es? Mirabal. Señores. Ah, bueno, usted lo que está cherchando. No, Cherchando no, presentando lo que... No, lo- porque... sí, No, presentando lo que óigame, dice. óigame lo que le voy a decir. Tú sabes que Margarita podría ser candidata a alcalde por el Pero distrito. perdóneme, yo no Y es sé si lo va a senadora. hacer. Y es senadora. Yo no sé lo que va a hacer. Yo Ah, no lo sé. está Yo todo no lo ahí sé. sobre la Ahora, no sería lógico, políticamente no sería lógico que ella haya ponderado que ya llegó el tiempo o que había llegado el tiempo de ella no ser más primera dama. Y yo creo que en eso ha tenido bastante lógica ella porque, bueno, lo demostró, o sea, no se fue con Leonel. Ya yo no quiero ser más primera dama. No se fue con Leonel, se quedó en el PLD. Yo estoy, volver al voto manual sería un retroceso. Bueno, lo dijo. Lo de la sentencia, bueno, hay que acatarla. Lo mismo que han dicho los juristas, hay que No acatarla. todo. Ahora, Lo del PLD lo perdóneme, dijeron eso. en el PLD lo que ha habido es, si se quiere, una minimización de esa sentencia. De esa sentencia. El mismo Monchi Fadul dijo, no, pero nosotros no le tememos Oye lo que dijo, a la oye, sentencia. pero oye lo que dijo este Pero senador. perdón, déjeme terminar. Ok, ok. Usted dice todo lo que usted quiere. Está bien. Déjeme terminar. Entonces, cuando Monchi dice, no, pero nosotros no le tememos a esa sentencia, no le están rechazando, no le está rechazando, la está minimizando y diciendo que tras esa sentencia, Leonel Fernández no representa un peligro para la competencia del PLD. Eso es lo que está diciendo. Ha dicho algo contrario a eso. Digo, yo entiendo que la conceptualización no puede equivocarse. En el caso de Margarita, ella no lo ha admitido. Ella sencillamente ha reconocido la autoridad del tribunal y hay que cumplirla, Oye. como yo lo digo, porque una sentencia no puede ser desacatada así por así. Oye lo que dice este senador, referente a la misma sentencia. Si el Tribunal Superior Electoral decidió bajarse los pantalones en la catedral, eso es un tema de ellos. Lo que la Junta haga, bueno, asunto de la Junta. Pero en el caso del PLD, nosotros entendemos que derrotamos a Leonel Fernández en las primarias. Eso lo dice Félix Nova. Que un senador se pronuncie así sobre una sentencia. ¿Se pronunció el partido? No se pronunció el Los partido. los abogados es que del el partido, los abogados del partido sí, el partido no se ha reunido después de Yo ellos. le El comité pregunto, político no pero se ha reunido después de o sea, eso. yo lo que le pregunto, con la reacción de ese señor, que usted se la debe a él, Pues yo lo he tratado muy bien. Usted que lo iba a sacar de un con mueble. relación a ese señor, yo lo que pienso que es una posición muy personal de él, que en nada tiene que ver con la posición del partido ni de los juristas del partido. Yo creo que sería un error de cualquier especialista en materia electoral, no del partido, no, de cualquier especialista en materia electoral, no reconocer el valor que tiene esa sentencia, no solamente para Leonel Fernández, sino para las elecciones del mayo del Sí, pero 2020. usted tiene que reconocer que hay gente que de una vez fue para la farmacia Bueno, yo no lo vi a corriendo, a yo no lo vi comprar cosas. No lo puedo decir Ahí- porque no lo vi corriendo. Ahí hay un corre, toma cara en muchos No lados. lo vi corriendo y por eso no lo digo. Pero asumir que los juristas del partido y asumir que el partido tiene una posición diferente en torno a esa sentencia, yo creo que no es. Yo valoro la posición de creo que Margot. no es A cierto. mí, yo sé que el ¿La más posición? de Margot, porque yo cuando la puse de ejemplo es Yo justamente creo que ha porque- sido coherente. Claro, es porque justamente ella no entra en el análisis que uno puede hacer de otros candidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana ni de otros funcionarios. Y ella nos ha puesto a todo a pensar en cada una de sus acciones, que como mujer yo me atrevo a decir y a afirmar que en ella hay más decisión de mujer que de política en cada una de las acciones que está haciendo. Convencida por demás que ella aún
tiene un amplio futuro político Claro, en este país. claro. Entonces, como ella tiene ese conocimiento y tiene lo que le falta quizás a muchos funcionarios de aquí, es que tiene asesores, es una mujer que consulta, está clara que no lo sabe todo, entonces esto le ha permitido saber llevar y saber manejarse. Aún se diga que se le quitó, que se le dio, ella ha sabido manejarse. Creo que su estrategia es personal, ni siquiera sentimental ni emocional. Su estrategia es personal, pensando en ella, sin importar lo que haya pasado ni lo que le hayan hecho. Pero Ella está pensando en ella y en su Pero futuro. cuando usted habla de personal, cuando usted dice que es personal, usted lo dice no o sea, no en su condición de mujer, sino en su condición de política. Claro, Claro, claro. claro. Porque Claro, han sido pero- posiciones. Pero en las mujeres es sumamente difícil quitarle lo emocional a cada una de nuestras acciones. Pero, Bueno, mire, pero mire que ella ya- se ha sabido, ya se ha eso- sabido ya eso- decidirse bastante. claro. Ya eso es otro tema. de eso. Búsquenlo en todos los renglones donde hay decisiones muy pesadas. En la mujer lo emocional, lo sentimental tiene un peso. En esta etapa del proceso, no me- Margarita y no se me ha lo daña despojado mucho. de lo emocional. En Antes no, definitiva- si no, mire la histórica declaración de mi corazón está con, ¿cómo es? Mi corazón está con Leonel y y mi razón está con con Danilo. Danilo. Entonces, oiga lo que dicen los diputados, Eso fue en el 2015. y todavía por Estamos eso en digo, 2019. por eso digo histórico. Por eso digo histórico. Definitivamente ella es una mujer a analizar y todo el que esté en la política, sin importar, toda mujer que esté en el ruedo político en la República Dominicana, sin importar el partido, debiera reflexionar sobre cada uno de los hechos, porque Oye. ella ha tenido el privilegio de llegar a una posición superior donde otras no han podido llegar y quizás en el trayecto no ha sabido manejarse. Oye lo que dicen los abogados del PLD, que pese a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, cuando aceptó o declaró conforme a la Constitución la candidatura de Leonel Fernández, dicen que siguen vigentes las leyes de partidos y de régimen electoral en los puntos en que Leonel Fernández o los abogados de Leonel Fernández fueron ante el tribunal y salieron favorecidos. Y que por tanto, la candidatura de Leonel Fernández dependía todavía de lo que dijera el Tribunal Constitucional. Y Entonces- es cierto. La de Leonel, Sí. Es cierto. Esto pero hay no, que pero esperar. espérate, hay que esperar de lo que diga el tribunal por el carácter de vinculante y porque ya está, Por lo que sea, apoderado. hay que No, no, no. esperar, hay que esperar. Si ellos van al Tribunal Constitucional, que aparentemente van a ir, porque No, ya está apoderado. Ya está apoderado. Ya está apoderado. bueno, pues entonces es cierto que hay que esperarlo. Pero no, Porque pero eso es lo que establece pero la ley. no. Establece la ley sí. Lo que ellos hablan es en lo referente a ese artículo y el tribunal no está apoderado respecto a eso. O sea, por lo que el Tribunal Superior Electoral falló a favor de Leonel Fernández, no es por lo mismo que el Tribunal Constitucional está o deberá fallar en contra o a favor de Fernández. Ahí es que está el tema. ¿Qué buscan los PLDistas en el Constitucional en torno a la candidatura de Leonel Fernández? Hay ¿Qué un, buscan? hay un aspecto, lo principal que se discute ni siquiera fue sometido por el PLD. Pero le pregunto, ¿qué busca? Porque, Impedir. deje que él Adelante, ¿qué busca? ¿Usted quiere que sea él? que sea él. Atienda. ¿Qué busca el PLD en el Tribunal Constitucional en torno a la candidatura de Leonel Fernández? Que no sea candidato. Que no sea candidato. O sea, no hay que enredarle tanto la cosa a la gente. No, yo estoy El explicando. el PLD lo que busca es que Leonel no sea candidato. ¿Qué fue lo que buscó en el Tribunal Electoral? Que no no fuera sea candidato. candidato. Tan sencillo como Pero eso. yo lo Entonces, que hablo hay que es- esperar yo que lo el que Tribunal hablo- Constitucional Yo lo que decida. hablo, pongo este ejemplo con las declaraciones de los abogados del PLD para que sean comparadas con la declaración de Margarita Cedeño de Fernández. Pero ¿por qué usted insiste en Margarita comparar? Cedeño. Porque Margarita Cedeño de Fernández. Pero ¿por porque qué? no hay, ¿tuviste un divorcio? Pero No, pero a mí me la borraron de bueno, un, pues de te un la programa. a ti yo no he Pero hecho le maestría de pregunto, ceremonia pero con ¿por la qué vicepresidenta. insistir? ¿Por qué Sin insistir compararla. en compararla? No, ajá, y si estamos tratando ese tema. No, pero Ah, eso pues es no un puedo absurdo. comparar, no tengo derecho a comparar. Usted tiene derecho, pero es un Ajá. absurdo. No es un absurdo porque sigue siendo la Bueno. esposa del candidato presidencial Pues siga, y aún estando en otro lado. siga con la agenda de los abogados de Y Leonel, ¿no? ahí estando en otro lado.
Aún estando en otro lado. Sí, porque su agenda. Deje su malicia, Mire. deje su malicia, aterrice aquí, que Mire. deje su malicia. Que él es nuevo, un muchachito que lo estamos ayudando, así como nos ayudaron a ustedes. No a me nosotros. ayuden, acábenme. Usted, oye, sigue ahí. Acábenme. Sí, yo sé, porque tú sabes que él tiene una cosa, un grupito. Miren, en lo referente a lo que se vive y que ayer hablamos en el Congreso de la República, ayer mismo, la bancada de la Fuerza del Pueblo expresó que estaría en desacuerdo con dos proyectos de ley que están en el Congreso de la República. Uno es referente al presupuesto general que debe de aprobarse o una recomposición de ese presupuesto para el año 2020 y en lo referente al préstamo que provocó en cierto modo la discusión entre el diputado Juan Carlos Quiñones y la diputada Isabel de la Cruz. ¿Qué dijo De la la Cámara? Cruz. Yo ayer lo busqué y no lo vi. La Cámara de Diputados se le puso, hay un código de ética, una cosa, le pusieron algo a Quiñones. No sé si Él va a llamaron pagar a la consulta. computadora porque No sé si llamaron a consulta. tú sabes que es muy fácil romper lo que no Habrá es que, tuyo. habrá que ver, preguntarle al presidente de la Cámara hoy, no sé, o a la comisión. Yo supongo que hay una comisión una a cargo comisión de ética. que está compuesta por diputados también. Que no entiendo eso, porque si un diputado de la comisión de ética se ve en un problema, ¿quién lo ¿Quién lo juzgará? baja? Entonces, juez y parte. Pero bueno, en lo referente Qué a vaina la que de este muchacho. estarán poniendo pie de tropiezo a esos dos proyectos de ley y a su aprobación. No, yo le voy a poner pie de tropiezo a todo lo que venga del gobierno. Pero no. Estoy diciendo lo que ellos dijeron ayer en una rueda de prensa. Pero aunque lo digan, porque uno de Y los diputados del expresaron- PLD me explicó que es verdad Del que PLD. esto de la Fuerza del Pueblo. Del viejo partido, como dicen ellos. Dios mío. A la verdad que uno nunca pensó que lo pase en el PRD, en el Reformista, estábamos acostumbrados, pero un ex diputado Del PLD. del PLD, pero de los... Ahora pueblista, Sí, de lo que son nacionales. no, de ultramar, Ok. que vienen a las sesiones. Me explicó que uno de los préstamos, de uno de los adendum o uno de las revisiones que estaba pidiendo el gobierno porque no tuvo las recaudaciones, ellos están dispuestos a aprobarlo por el monto indicado, pero que el gobierno lo está pidiendo por encima de él. Claro. Y como eso es tan normal que pase, ellos se excedieron creo que con 12 algo, entonces eso es lo que le van a aprobar, no lo que está pidiendo el gobierno. Y el gobierno tiene que saber que en este momento, todo lo que pidan o todo lo que necesiten para para avanzar, para campaña, para resolver, para dejar proyectos ya concluidos, importantes dentro de la gestión del presidente Medina, la Fuerza del Pueblo y 2 o 3 diputados del PRD que están guapitos porque parece que no entraron en la alianza y pretenden vengarse en lo que queda de la legislatura, le van a hacer la vida imposible. Porque la Fuerza del Pueblo, el PRM y los 2 gatos del PRD guapos ahí, están para hacerle la vida imposible. Y toda esa facilidad que el gobierno tuvo a través del Congreso, antes de ayer con este lío de Isabel de la Cruz y de Quiñones, de Juan Carlos Quiñones, deja claro que ahora ellos están para retorcerle la tuerca, ni siquiera para abrazarse. Mira, Es para ponerle la tapa al pomo cada vez que el gobierno diga, grite y presione que necesita. lo más natural es que si el gobierno que está a punto de competir electoralmente contra ti, tú tienes la forma de disminuir los fondos que reciba, es como jugada política, como jugada preelectoral y sabiendo las condiciones de República Dominicana de poca capacidad de auditoría y de velar por que se cumpla adecuadamente con el uso de esos fondos, entonces el juego está echado, la suerte está ahí y ellos apostarán a eso, porque en definitiva lo que más le conviene a cualquiera que esté fuera del poder es que su contrincante tenga las limitaciones que así debe tener. Porque aquí no hay una forma de tú velar, porque esos fondos que se destinaban o que se supone debían ser destinados para defensa de la frontera, por ejemplo, no sean luego cambiados y se movilicen para construcción de viviendas, y eso tiene un impacto ¿Tú sabes electoral. qué es lo que a mí me llama la atención?
que durante tantos años esos mismos diputados que están reclamando eso hoy, que se están oponiendo a esos préstamos, no lo hicieron. ¿Eran sello con micrófono? Eran sello con migrafo. Lo que pasa es que el interés político ha cambiado. Y en ese sentido, quienes se opusieron a ese préstamo para que yo no digo que Juan Carlos Quiñones se opusiera, porque él estaba agotando un turno y se le interrumpió. Quizás en algún momento había expresado su inconformidad o alguna desavenencia en torno, quizás ni siquiera en torno al monto, porque yo le voy a decir una cosa, todos los legisladores es un fiscalizador, pero yo entiendo que tiene que ser coherente. O sea, no puede ser que una cosa ahora, cambió la página y que ahora sea mala y que antes sí fue buena y siempre voté. Eso es lo único que yo le puedo criticar a todo aquel que le hizo el juego a ese mismo Congreso que era mayoría PLDista y que hoy, como no es PLDista, no le hace el juego. Entonces yo no tengo por qué creer en políticos de esa naturaleza. Yo no tengo que creer ahora, si usted hace una defensa con altura, con madurez, lógica, que le convenga a la nación, yo le compro el discurso. Pero ahora, después de usted tener 3 periodos, porque usted ya no va, porque ya usted no es candidato, yo voy a hacer una matemática, se lo prometo para un día de estos, voy a hacer una matemática. ¿Cuántos del PLD que hoy no están defendiendo al PLD no repiten? ¿Y cuántos de la fuerza del pueblo que hoy están oponiéndose al PLD porque ya no están en el PLD no repiten también? Yo le voy a hacer esa matemática para que usted vea la incoherencia en la que viven los políticos de la República Dominicana. Yo voy a hacer esa matemática, se lo prometo. Mira, antes de irnos a los periódicos, como ustedes son unos muchachos bien instruidos y cosas, ¿me pueden explicar eso de la nueva empresa que se va a crear para que va a vender las acciones de Punta Catalina? Aquí Bueno, tiene que venir excelente. Jaime Aristi Escudero a explicar eso. Porque eso tiene, ¿cuánto invertido? Por eso que le digo, Más de 3.000 millones. yo le digo que de tiene que dólares. venir porque 600, cuando se habla de 600 600 y pico de millones de dólares por la venta, habría que ver. O sea, si yo creo que lo están vendiendo a un precio irrisorio, yo necesito que me expliquen en qué va a consistir. Oye. Los accionistas serían la CDEE y el FOMPER, Oye, Ulises. por parte del Estado. Ahora, ¿quién invierta los 600 cuánto? 617. Los 617 millones. De Habría que- dólares, ¿verdad? De dólares, Sí. sí. Habría que ver, Tiene los signos de dólares. no, es dólares. Dólares. Habría que ver qué condición, o sea, qué condición adquiere. Por eso es que yo digo que Jaime Aristi Escudero debería, eso no debió conocerse por una simple nota de prensa que redactara un periodista. Eso ameritaba, desde mi raciocinio ciudadano, ameritaba que esa gente convocaran una rueda de prensa, convocaran una conferencia de prensa, dieran a conocer la información y se dispusieran a contestar cualquier tipo Entrar de en cuestionantes debate. Mira, de los periodistas que se dieran cita a esa conferencia. Punta Catalina desde el principio tenía un tema, una cuestionante, una cosa que le preocupaba mucho a la población. En principio se suponía que toda la empresa de Punta Catalina iba a ser pública, porque el principal problema, o uno de los principales problemas que ha tenido la República Dominicana en materia energética es que la generación ha sido costosa porque los acuerdos se han tenido que establecer entre el gobierno y las empresas privadas generadoras de electricidad. ¿Qué pasa? Con el carácter de público de Punta Catalina, se supone que el gobierno tenía un respiro y una mayor independencia de lo que se supone debía ser la generación eléctrica en la República Dominicana. Que cuando un empresario le diera la gana de apagar una planta, aquí no tendríamos tantos apagones porque al menos el Estado tenía un respiro, tenía una planta que encender.
tenía una forma como mantener con energía al pueblo dominicano pese a esa dificultad que estuviera pasando. ¿Qué pasa? Arrancó el proceso con que los terrenos no eran del Estado. Donde se construyó Punta Catalina no es del Estado, es un terreno arrendado. Más adelante sale la información de que no costará los 2.700 y tantos millones que se había dicho en primera instancia, sino que costará 3.000 y pico. Luego tuvimos que ir a una litis internacional, Todavía está. porque Odebrecht, sí, Odebrecht nuevamente, le dio la gana de decir que eso costaba más de lo que ellos habían establecido en primera instancia y que el gobierno hizo unos ajustes ahí que se sobrepasaba ese precio y que había que pagarle por encima. 700 Que había que pagarle mil por encima. de dólares. Y aparte de eso, en caso de, tenía que pagar, acarrear los costos legales. El Estado Dominicano tendría que pagar por encima y acarrear los costos legales de la otra parte. Pero no termina ahí. No termina ahí. Luego el Estado salta con que mantener la planta y administrarla resultaba ser más caro en manos del Estado que en manos de la empresa privada. O sea, después que nos meten en líos de 2.000 y tantos millones, que asume el gobierno un escándalo internacional, porque Punta Catalina ni siquiera está en el expediente del caso de Brecht como obra. No se contempló entre esos análisis. Se quedó fuera. Pero luego se dijo que no, que sencillamente eso no concernía, no tenía que ser administrado por el Estado, porque una empresa privada podría sacarle mayor beneficio. O sea, que tendría que venderse las acciones, pasarse las acciones a una empresa privada. Pero la empresa privada no iba a cargar con los costos de la construcción de esa empresa, de esa planta. Y mucho menos iba a cargar con lo pesado que fue para el pueblo dominicano sustentar eso, ni con los intereses que generó los préstamos que se tuvieron que tomar para construir esa planta. Se quedó ahí, todo bonito, ¿verdad? Pero luego se le puede pasar ahora con esta creación de una nueva empresa para que sea la dueña y luego pueda vender acciones para que pase a manos privadas. Entonces, estaríamos en lo mismo. La independencia que se consiguió con el Punta Catalina en manos del Estado, que permite una mayor apertura al mercado de la generación energética en República Dominicana, se pierde si le venden a una empresa privada, porque inmediatamente es dueño uno de los miembros del CONEP de esa generación, cuando le dé la gana de apagar una de esas plantas para no cumplir con lo acordado en un pacto o para conseguir prebendas o para beneficiarse en otro aspecto que no sea lo energético, el gobierno va a tener que ceder. Porque ¿quién aguanta? ¿Qué gobierno aguanta un país apagado por 2 semanas? Ninguno. No existe en América Latina un país así. Por eso es que casi todos los países de América Latina han abogado porque el Estado tenga cierta cuota en la generación energética para tener esa misma independencia a nivel de la generación energética y con ello de el empresariado y las decisiones que puede tomar contra ese empresariado. Entonces, vamos a poner el ojo avisor ahí en Punta Catalina para que no nos metan nuevamente gato por liebre. Justamente por todo eso pise la pregunta. Vámonos Ahí a los están periódicos. los periódicos en este jueves 21 de noviembre. Iniciamos con el Listín Diario. El decano de la prensa dominicana trae en su portada y noticia principal: CDE y Fompel crean nueva empresa que venderá acciones de Punta Catalina por 617 millones de dólares. Convocan para el 4 de diciembre la constitución formal de la Central Termoeléctrica Punta Catalina S.A. El gobierno ha desembolsado 2.372.917 en la construcción, póngale el piquito, en la construcción de la planta. En la nueva empresa, Central Termoeléctrica Punta Catalina S.A., serán accionistas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CDEE,
y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER. El polígono central colapsa por 4 horas debido a tapones. El país se lanza a la conquista de los mercados. En el desayuno del Listín Diario, el canciller Miguel Vargas Maldonado gesticula durante la entrevista. Y no han dado el doble sueldo todavía, Cuando referente al tapón del polígono central. Ni es Viernes Negro. Leonel Fernández, Luis Abinader piden a la justicia investigar contratos de obras públicas. Los candidatos presidenciales de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y del PRM, Luis Abinader, pidieron al Ministerio Público investigar las acusaciones de supuesta corrupción contra el aspirante del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. En la vida de los centenarios tuvo una sola mujer porque 2 eran demasiado para un hombre. Oíste, Cristian. Además, presidente de la Suprema, miren qué título más llamativo y real. Deplora la hemorragia de feminicidios. Es una hemorragia lo que hemos vivido en el último mes. Y en el editorial, La Voz que clama en el desierto. Estas son las principales informaciones de portada del matutino Listín Diario. Veamos ahora qué sigue. El periódico Hoy, Luisito Pies, un producto de los juegos escolares, relata hoy lo importante que han sido en su carrera. Identifican retrancas locales que limitan la lucha contra la trata de personas en el almuerzo del Grupo Ecorripio, mientras Leonel fue admitido como candidato por la Junta Central Electoral. El expresidente reaccionó ante la decisión afirmando que ahora más personas del PLD abrazarán su candidatura presidencial. En el país, diputados de Leonel rechazan presupuesto. Los legisladores dijeron en rueda de prensa que no aprobarán el presupuesto complementario. El Palacio encendió el árbol de Navidad. En la ceremonia participaron el presidente Medina y su familia, así como la vicepresidenta. Pronostican lluvias intensas para hoy. El COE declaró en alerta verde a La Vega, Bonao, Puerto Plata, Valverde y Santiago. En Bonao no deja de llover. Vivir. Criolla gana el Elite Model Look. Guirec Fernanda ganó la versión femenina número 36 en París, Francia. También en el mundo todos sabían que Estados Unidos presionaba a Ucrania. Así lo dijo ayer en el Congreso el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland. Economía, argentinos rechazan más ajustes fiscales. Así lo advirtió al FMI, el presidente electo. Las protestas y bloqueos de carreteras continúan. Bolivianos lloran muertos de la brutalidad policial. Educación suspende profesor que apareció desnudo en redes sociales. Infotep graduó ayer más de 40,000 personas en diversos oficios y un informe especial habla de las restricciones abren nuevos caminos a la migración clandestina. En el periódico Hoy es de jueves 21 de noviembre. Pasamos al periódico Diario Libre. El periódico Diario Libre de las fechas nos presenta en el ámbito de los deportes el equipo dominicano de la década en las grandes ligas. Un interesante análisis que hace el Diario Libre. Cuestionan las altas tasas paga el Estado en el mercado de valores. Por su menor riesgo y alto cumplimiento de pago debiera pagar una tasa más baja. Dicen Hacienda paga más que los bonos privados. Importación de insumos básicos cae en el 2019. La JCE conoce esta tarde las alianzas de los partidos. Buscan consenso, salvar crisis en el Congreso. Ahí se puede analizar mucho este tema, porque se ha quedado desvelado realmente quiénes son los que actúan en beneficio de la ciudadanía y quienes hacen politiquería y quienes tienen tanto tiempo haciendo politiquería barata ahí en el Congreso de la República. Ahí, en la foto principal, el Infotep gradúa o ha graduado más de 40,000 técnicos. Habría que ver si están empleados esos 40,000 técnicos. No basta con prepararlos, sino también ver cuál ha sido la colocación de productividad que han tenido. O si han creado empresas. Exacto. A su vez. Así, habría que ver.
Felicidades a los graduandos. Y, señores, la empresa Viva sigue tirando la puerta por la ventana. Actívate y recibe internet gratis por todo un año. Míralo ahí. Acuérdense que ayer son especiales toda la semana que han estado publicando ejecutivos de la empresa telefónica Viva. Ayer teníamos el móvil a 45 pesos. Hoy tenemos internet gratis durante todo el año. Carlito sacó el Eso suyo. ¿Lo viste? solamente lo puede hacer Viva. O sea, compraste tu, Viva. tu empanada, digo, tu Señores, teléfono. a correr para Viva. Ahí están. Pasamos al... El periódico El Día, las dunas amenazadas la invaden y extraen arena. Ayer vi un video que circula en las redes sociales sobre este caso, así que hay que prestarle atención. Si el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando, ese es muy buen ejercicio a partir de hoy. Aprovechando la laxitud del periodo electoral, se invaden zonas de amortiguamiento y entran a tirar basura y sacar arena. Bueno. Gobierno se alista para venta acciones de Punta Catalina, traspasarán acciones de las distribuidoras a las CDEE y al FOMPER para que éstas puedan negociar hasta el 49%. En el coloquio del día, Peña murió día antes de pactar con Balaguer. Reveló que estaba listo el acuerdo para las elecciones municipales del 1998. Apoyar a Abinader, pero no ingresa, el Manuel Esquea, que es el invitado del coloquio, apoya a Abinader, pero no ingresa al PRM. Política, Junta Central Electoral acepta inscribir a Leonel por el PTD. Y en educación, Infotec gradúa a más de 40.000 en un acto. Estas son las principales informaciones del matutino El Día. Veamos ahora. El periódico El Caribe. Leonel ya es candidato aceptado por la Junta Central Electoral. El Pleno adoptó la decisión luego de que el TCE estableció que Fernández no tiene impedimento para ser candidato. Dice Leonel, hemorragia en el PLD se profundizará. El Infotep gradúa 40.000 técnicos, mientras el PRM exige a la Junta Central Electoral que prohíba a Medina hacer proselitismo a favor de los candidatos del PLD. Para ello depositó una instancia. Feminicidios aumentan en lo que va de este año, mientras en educación, ADP, la falta de libros es por ausencia de planificación. Las ARS piden poner en vigencia atención primaria. Y en el país violan a un niño y a una niña violan un niño o una niña casi todos los días. Datos entre enero de 2018 y junio de 2019. Basura arropa zonas de Santo Domingo Norte. Es lo que tiene la portada del periódico El Caribe en este jueves 21 de noviembre. Pasamos al nuevo diario de la fecha que nos presenta el Palacio Nacional enciende luces de las festividades navideñas y con esto pues cambia el panorama de todo el entorno. También la Alcaldía de Santiago lanzó ayer su temporada navideña. Tremenda vistosidad en Santiago de los Caballeros. Está muy bonito el palacio. Exacto, pero hay que ir a Santiago. A Santiago no lo he visto. Hay que ir a Santiago para ver eso también. De noche y en coche. Correcto. Ya, yo creo que lo han prohibido lo de los coches. ¿Es verdad? Sí. Bueno. Por lo Por menos los lo caballos, han el normado tema de por el la maltrato protección animal. animal. No es una canción que dice así. Quiero ir a Santiago de noche. Bueno, empecemos ya. Nos invita el amigo Percio Maldonado en su editorial, siempre interesante para la reflexión ciudadana. JCE admite candidatura de Leonel Fernández. TC verá tema el día 29. Ahí tenemos las secciones de Económica Toga el Mundo, Económicas, y también Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que habla de una hemorragia de feminicidio, la que dice hay que parar. Ojalá tomemos acción en todo esto. Señores, nos vamos de esta manera a la pausa. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.